Continuamos en Tierra de Inmigrantes. Como habíamos anunciado, tenemos el lujo y el placer de tener al biólogo Federico Copta, presidente de el Foro Ambiental Córdoba, asociación civil, trabajando desde hace muchos años en lo que es la relación del hombre con la naturaleza, desde la educación y, en el caso particular del Foro Ambiental Córdoba, desde la incidencia en políticas públicas ambientales, desde la ciudadanía, aportando información técnica y trabajando también con los medios de comunicación. Federico, nosotros siempre en nuestro programa hacemos lo que corresponde, agradecer este espacio que nos das tu tiempo, porque sabemos que tenés muchas actividades. Queríamos que vos presentaras este interesante foro que acabas de mencionar, porque es un espacio no muy difundido en los medios de comunicación, y por eso en el inicio de Tierra de Inmigrantes te vamos a tener hoy ocupando todo el programa. Corresponde porque es un tema realmente que a todos los cordobeses los tiene, por la situación de la provincia y el resto del país, muy preocupados. Dicho esto, también nos interesa el hombre que está detrás del biólogo. Por eso te queríamos preguntar en primera instancia, digamos, esto de entrar al mundo de la biología, cuándo comenzó, o en tu infancia, por ahí si tenías alguna inquietud. Y también una pregunta de rigor en Tierra de Inmigrantes es justamente los inmigrantes. Entonces, que nos comentes un poco de tu familia, si te parece, de tus padres o tus abuelos, de dónde llegaron, cómo llegaron. Bueno, sí, es una pregunta muy linda porque la historia de la familia arranca con 3 polacos y una letona. Mira vos. Sí. Por un lado, los abuelos de parte de mi madre eran, digamos, vivían en una pequeña localidad al sur de Polonia. En ese momento era el Imperio Austrohúngaro. Cuando nacieron, después de que ellos sufrieron la Primera Guerra Mundial, cuando eran niños, eso también influyó mucho, por ejemplo, en que mi abuela no supiera leer y escribir, porque en ese momento bombardearon las escuelas. Mi abuelo llegó a 2.º grado y después, a los 9 años, quedó totalmente huérfano y comenzó a trabajar en el campo. Y en el 30 viene mi abuelo a Argentina. 3 años después viene mi abuela porque le manda el pasaje. Y la verdad es que es toda una historia de superación, en cómo desde condiciones muy difíciles con las que vinieron, a fuerza de trabajo, pudieron ir forjando un destino en Argentina y también aportando a nuestro país. Entonces, eso de parte de los abuelos de mi madre, de parte del abuelo de mi padre, él vino de Varsovia, conoció acá a una joven que había nacido en Riga. Mirá vos. Y formaron la familia de la que nació mi padre digamos, un ejemplo de un trabajo constituido a fuerza de valores, de trabajo, la verdad es que siempre han sido un ejemplo para nosotros, tanto los abuelos como mis padres, y está también relacionado con el tema de la biología, porque mi abuelo, de haber, digamos, trabajado en el campo, cuando era chico, después aquí en Argentina, las canteras, después como zapatero, y después decide hacer un cambio en su vida, que era poner un vivero. Mira vos, ahí venía el tema. Y a partir de allí yo pasaba todas las vacaciones de verano, los 3 meses que en esa época eran de vacaciones, en el vivero de mi abuelo, y de allí viene mi afinidad con la naturaleza y con la naturaleza, con todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, ahí arrancan los orígenes, muy influenciados evidentemente por esta raíz inmigrante y de gente que trabajó mucho y que se preocupa por la naturaleza. Tocaste un tema fundamental que nos interesaría que también lo podamos transmitir a muchos jóvenes que nos están viendo. El tema de los valores, digamos, ¿no? Esos valores que tus abuelos y tus padres te han transmitido y que vos proyectas en tu vida y en tu familia. ¿Te parece que en este momento esos valores faltan en la sociedad? ¿Qué se puede hacer para difundirlos? Específicamente,
¿Qué es lo que te marcó con respecto a la escala de valores? Sí, a ver, creo que nuestra sociedad está muy marcado en este momento el culto del dinero como algo fundamental y como ritual de ese culto el consumo. Entonces, el tema es que eso genera sociedades individualistas. Y en la medida en que nos vamos fragmentando y nos interesa únicamente lo nuestro y no nos preocupamos por lo de todos, bueno, la sociedad tiende a desintegrarse. Eh, Creo que no es casual todo eso, creo que hay un esfuerzo deliberado para que la gente se vuelva individualista y consumista y que la única forma de revertir es participar, involucrarse y ponerle, dedicarle horas de la vida a lo que es de todos. En el caso mío es ambiente, en el caso tuyo tiene que ver con el periodismo, pero creo que nos tenemos que comprometer en las cosas que son de todos. De lo contrario, lo que termina pasando son sociedades que digamos, son fácilmente manipulables y que en su red social se encuentran empobrecidas. Entonces, creo que es fundamental eso, involucrarse en las distintas instancias donde uno puede participar, desde lo vecinal, que la parroquia, que en la política, que en las organizaciones, pero tenemos que superar el rascarnos hacia adentro, pensar en que vamos a tener una sociedad mucho más rica en valores y en conexiones, bueno, en última instancia una sociedad más feliz si nos dedicamos un poco menos a preocuparnos en el consumo y bastante más en ocuparnos en lo que es de todos. Te hacía esa pregunta porque Tierra de Migrantes se ve en 14 provincias en la Argentina, tenemos muchísimas conexiones con lo que son las colectividades y allí un poco nosotros hemos podido ver que son el reservorio de esos valores que vos estás teniendo en esta sociedad que evidentemente está fragmentada, estamos de acuerdo por el tema del consumo. Vos pensás que, o la pregunta sería la siguiente, acercarse a esos valores es una falta de difusión, una falta de compromiso de políticas de Estado, por ejemplo? A ver, desde el momento en que las políticas de Estado primero brindan ejemplos que son en muchos casos penosos. Planteémoslo así, a ver, hay cuestiones que uno las puede ver dentro de la política con mezquindades muy grandes y mezquindades grandes que van desde lo que tiene que ver con la carrera por el poder o se mezcla con la carrera por el dinero. Y la realidad es que la política es un gran servicio y en ese servicio tiene que estar en claro que, que en realidad estás brindándole buena parte de tu vida al bien común. Y en el bien común necesariamente tenés que renunciar a algunas cosas. Y no está mal que las renuncies. En realidad es así, son opciones. El tema es no mezclar las cosas. No mezclar las cosas. O sea, si tu objetivo es ser rico, igual puede ser un objetivo y bueno, qué sé yo. Bueno, las vías tienen que ser las de trabajo, en última instancia, están inventadas ahora como responsabilidad social, que está bárbaro, y si sos rico así está perfecto, pero si utilizas vías que terminan empobreciendo a la sociedad, claro, como por ejemplo la corrupción o por ejemplo el clientelismo, en donde generas dependencia en la gente a través de brindarle cosas a cambio de un voto, bueno, la sociedad no se sostiene en el tiempo. Entonces, una sociedad eternamente subsidiada es una sociedad que termina siendo pobre. Entonces, lo que uno pretende es una sociedad en donde, bueno, tengamos realmente oportunidades dignas de trabajo, y las vayamos construyendo y las vayamos construyendo de forma colectiva. Y bueno, el ejemplo, como vos mencionas, desde arriba pesa mucho. Convengamos también, los que acceden al poder también provienen de la sociedad.
Y los que acceden al poder también llegan en una competencia en donde la mayoría se borra, porque nos resulta mucho más fácil decir, bueno, estos no son problemas míos, que lo arregle el gobernante, y el gobernante pretendemos de que sea Superman. Y el gobernante es un ser humano igual que nosotros, con todos sus límites igual que nosotros. Y nos resulta demasiado ocioso decir, bueno, no, despotricamos, o sea, llevamos a alguien al poder para después despotricar, etcétera, y nos tenemos que hacer cargo. Y la forma de hacernos cargo es involucrarnos. Y si involucrarnos no es una vez cada 4 años, sino es participar en las muchísimas instancias con las cuales la sociedad se va empoderando. Claro, es una democracia participativa que en realidad en los hechos concretos no sucede, que la gente se involucre en eso, ¿no? Un poco por lo que decía al principio del consumismo ilimitado, de esa visión de tener por tener la cosa misma, sin el sentido práctico, ¿no? Sí, y además, insisto, por esta comodidad de entronar a personas para nosotros desligarnos de nuestras responsabilidades. Y la verdad es que nosotros tenemos que hacernos cargo también, y la única forma de hacerse cargo es dedicándole tiempo. Federico, te propongo la primera pausa en Tierra de Migrantes. Estamos recién comenzando este interesantísimo reportaje. Vamos al segundo bloque, se vienen las preguntas sobre cuestiones de tu infancia y ese tipo de cosas, para ir al tema también que estamos todos esperando, que es qué pasa en la ciudad de Córdoba y en la provincia con las inundaciones. ¿Te parece? Bueno, perfecto, Rodolfo. Ustedes no se vayan, ya venimos con mucha más Tierra de Migrantes con el biólogo, el señor Federico Copta. Ya venimos. Con nosotros, lo anunciamos nuevamente, el biólogo, el señor Federico Copta. Vamos con este segundo espacio, Federico. Hasta ahora estás tranquilo, estás bien, estás cómodo en Tierra de Migrantes. Sí, más vale. Además, convengamos, le vamos a decir a los oyentes que fuimos compañeros en el secundario y hasta compartimos una jornada en carpa. Sí, señor. Bueno, esa es la parte que viene ahora. Eso es lo que estás adelantado felizmente a ello, porque te queremos preguntar, bueno, la infancia de este biólogo que hoy es reconocido, que tiene notas a nivel internacional. Sabemos que viene gente, por ejemplo, de Al Jazeera para hacer una nota, y esto es así. Y para nosotros es un orgullo realmente tener una persona, un profesional que desde Córdoba transmite este tipo de conocimientos, este tipo de valores que tienen que ver con algo estructural que es el medio ambiente. Pero antes de llegar a la situación de Córdoba, te quiero preguntar, y la gente le va a interesar. Federico lo habíamos dejado en su infancia con sus abuelos, con sus padres, que venían de la guerra, una situación difícil. ¿Qué recordás o qué nos podés contar de esa infancia? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Viste los sabores, los olores, esas cuestiones que tienen que ver con lo lindo? Esos recuerdos. Sí. Bueno, vos sabés que dentro de los recuerdos lindos, justamente los otros días sentía como un olor a queroseno, que me hacía recordar a asados que hacía mi viejo en el fondo de la casa en Barrio Pueyrredón. Barrio Pueyrredón. Y bueno, toda esa sensación de lo especial en lo familiar. El ambiente familiar. Sí, 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 sí. Y bueno, son algunos de los recuerdos, algunos olores. ¿La abuela hacía comidas? Hacía, por ejemplo, una que se llama pierogi, que es una especie de empanada en donde el relleno es papa, cebolla y ricota, y estas empanadas son hervidas y después son freídas en manteca. Mira vos, qué rico. Una cosa, una delicia. Digamos, en la época en que el colesterol no existía. No existía. Pero no, bueno, ese tipo de comida como, bueno, perdices que por ahí comía en casa de mi abuelo. Muy bien. En esa época en donde, bueno, la naturaleza daba. Y había perdices. Había perdices y había una generosidad de la naturaleza que lamentablemente después la fuimos acorralando con urbanización, con desmonte. Y bueno, son lindos recuerdos de esa infancia en donde, bueno, por un lado en casa o en la cumbre o de chico, ya a los 12 años trabajando como cadí. Ah, la mierda, no sabíamos muy bien. A veces aparte, bueno, tipo... en realidad mi infancia yo era obeso.
Ajá, digo, yo no te conocía así. No, vos me conociste ya en el secundario, Bien. pero hasta el séptimo grado en el Córdoba Costa. Ajá. Y resulta que, bueno, a mí me gustaba, era chico y juntaba estampillas y quería, me gustaba entonces la plata para poder comprar eso. Y bueno, empecé a trabajar muy chiquito, apenas terminé el séptimo grado, como Cali, porque quería hacer, trabajar. Y bueno, eso también me ayudó a cambiar totalmente el cuerpo con el ejercicio, así que, A caminar. a caminar, así que Es bueno, digamos, sí. un buen consejo, chicos, vayan a hacer CADI. Sí, o muévanse, Muévanse. porque la verdad es que Es muy positivo. sí, así que bueno, de momento Y ahí, me mantengo bien, todavía uso la ropa de cuando me casé. por hace supuesto, 20 años. muy bien. Y de allí al secundario, digamos, al Colegio Robles. Al Colegio Robles, Jardín de Infantes, primario y secundario. Del secundario recuerdo realmente importantes porque si bien era la época del proceso, tuvimos docentes que tuvieron la valentía de abrirnos la cabeza, como en el caso de Luis Calvi, Luis Calvi, sí. que fue una persona maravillosa con la cual todavía de vez en cuando hablo por teléfono y que en momentos tan oscuros nos hacía aprender a pensar. Y bueno, a partir de eso, la verdad es que después abrirnos un mundo, como por ejemplo el mundo de los problemas ambientales, que al comienzo de los 80 se vislumbraba y que por allí también podemos empezar a ver en series como Cosmos de Carl Sagan, pero todavía como un esbozo de todo esto que después empezaría a ser tan familiar para la humanidad entera. Y bueno, y allá a fines de secundario conocerlo al doctor Ricardo Luti, que fue profesor de nuestra universidad y que fue un pionero en lo que ha sido conservación en el país. Y bueno, muchos de los que tienen más o menos mi edad, un poco más grande, que estamos en el tema ambiental, bueno, Luti marcó toda una generación, no solamente en concientización, sino en cuanto a una ética del respeto al ambiente. Ese respeto al ambiente, Federico, nos lleva a esta acuciante realidad que en este momento vivimos y padecemos muchos cordobeses. Algunos teniendo ese dolor en el alma de ver a conciudadanos que han perdido todo, otros justamente aquellos que han perdido todo y la gente que intenta ayudar. Desde tu espacio, desde tu lugar, eh, esto se podría haber evitado. ¿Nos podés contar por qué llegamos a estas tragedias? ¿Qué es lo que ustedes vienen y sabemos que vienen anunciando este tipo de cuestiones? Uh-huh. Bueno, en realidad este tipo de tragedias se suman desconocimiento, se suma avaricia y se suma imprevisión. Eh, por citar algunas de las cosas, en el año 2008, desde el Foro Ambiental Córdoba, presentamos un informe sobre la necesidad de adaptar la ciudad de Córdoba al cambio climático para el siglo XXI. Este informe fue elaborado por la doctora Sandra Díaz, que integra el panel intergubernamental sobre el cambio climático y en realidad si se hubiera previsto lo que decía ese informe en cuanto a empezar a adaptar a las ciudades a, por un lado, tener abastecimiento de agua, pero también tener sistemas para poder soportar tormentas fuertes, ampliar espacios verdes para que existan lugares de infiltración y bueno, otra serie de recomendaciones, el tema de trabajar sobre las enfermedades tropicales que también están relacionadas con el cambio climático. Bueno, la verdad es que hubiese sido mucho menor el daño. Lo mismo en el año 2012 presentamos al gobierno de la provincia un informe sobre la necesidad de manejo integrado de las cuencas de sierras chicas. Y uno de los puntos fundamentales pasa por la conservación de la vegetación nativa en la parte alta de la sierra, en las cabeceras de cuenca. ¿Por qué? Porque en realidad la vegetación nativa cumple tres funciones fundamentales. Actúa como una especie de paraguas, evitando que el agua impacte directamente sobre el piso y lo disgregue. Actúa también como una especie de red, reteniendo
el suelo y evitando que sea arrastrado pendiente abajo, y actúa también como una especie de esponja en donde la vegetación junto con el suelo se van saturando de agua y van administrando el agua. En el momento en que esa vegetación la sacamos por incendios, por tala de árboles, por desmonte, por urbanizaciones, porque estamos poniendo cemento en donde había vegetación, por sobrepastoreo, o sea, cuando hay demasiado ganado en determinado lugar, o, por ejemplo, por algo menos conocido que es la invasión de especies exóticas, como por ejemplo el ligustro siempre verde que va reemplazando a las nativas, lo que pasa es que el suelo queda desprotegido y entonces vienen este tipo de precipitaciones y sucede lo que sucedió. Hay que aclarar una cuestión. Este tipo de fenómenos se va a hacer cada vez más frecuente. Todos los científicos que trabajan en cambio climático coinciden en esto. ¿Por qué? La explicación es muy simple. La atmósfera tiene más energía. Y al tener más energía, porque la hemos ido calentando por emisión de gases de efecto invernadero, todos los fenómenos meteorológicos se vuelven más extremos. Entonces, inundaciones como sequías, como tornados, como granizo, todo se vuelve más extremo. Y allí, entonces, nos tenemos que preparar porque sobre eso, desde Córdoba o desde el país, podemos contribuir a empezar a disminuir emisión de gases de efecto invernadero. Pero por más que lo hagamos, el fenómeno es global y nos supera. Entonces tenemos que preparar todos nuestros ecosistemas y nuestros sistemas urbanos para ser más resilientes, o sea, para que después de este disturbio, como puede ser una sequía prolongada, una inundación, se aguanten este tipo de disturbios, porque necesariamente lo vamos a tener y van a ser, a ver, pensemos lo siguiente, tuvimos una lluvia excepcional, unos 300 milímetros de Sierras Chicas, entonces uno dice, bueno, listo, fue excepcional, pero a la semana se dieron lluvias muy fuertes en Sierras Chicas, tuvimos otras enormes en el norte de la provincia de Córdoba, el sur se ha inundado, o sea, esto que parecían fenómenos poco frecuentes. Son frecuentes. Comienza la frecuencia a aumentar por este tema de que la atmósfera tiene más energía. Entonces, si no nos preparamos y no planificamos las ciudades y los ecosistemas rurales para esto, y lo único que pensamos es en cómo hacemos para sacar más plata, volviendo al tema de los valores del primer bloque, en realidad después no solamente vamos a seguir sufriendo la desgracia y pérdida de vidas humanas y materiales, sino que además no hay plata que alcance para reparar los daños que estamos generando. Entonces es una cuestión pero de absoluta supervivencia y sentido común. Entonces tenemos que, por un lado, mejorar el uso de las cuencas, fomentando el crecimiento de especies nativas, sobre todo arbóreas. Tenemos que ordenar el territorio de tal manera que las casas que se construyan no se construyan por debajo del nivel de máxima crecida. Eso también implica gastos en infraestructura. Justamente estaba leyendo, recién me llegó un libro de Florentino Meguino, escrito en 1884. Y él decía que la solución no es evacuar el agua más rápido, sino que es retenerla. Eso lo decía hace 130 años. Bueno, digo, a ver, se me viene a la mente el Tajamar de Altagracia. Los jesuitas llegaron antes de ese libro también. Digo, no hacía falta pensar mucho, llovía, los tipos hicieron un Tajamar. Federico, vos sabés mucho más que eso, digo. Pero es que fíjate vos cómo, a ver, incluso hoy leí una nota en La Voz que decía tenemos que tener la misma visión de los ingenieros ferroviarios, porque las vías para que se inunden, claro, es muy raro. Y bueno, la verdad es que estas cuestiones que son tan de absoluto sentido común y de una previsión lógica, la hemos perdido en la medida que nos fuimos perdiendo el contacto con la naturaleza, y la verdad es que nos vamos aislado de la naturaleza y perdimos el sentido común. Y segundo, con esta cuestión de avaricia que decía recién, en donde si yo de un lugar puedo sacar 100 lotes bien ubicados, o 400 con 300 que se inunden, no saque 400, saca los 100 que pueden estar bien ubicados. Es casi lógico, pero lamentablemente la lógica no se ve. En este momento la situación sigue siendo crítica mientras estamos haciendo esta nota,
Y hay vidas humanas que se han perdido, Federico. La pregunta de rigor, y los televidentes también se la están haciendo, ¿esto se podría haber evitado? No podremos haber evitado que lloviera 300. Sí, seguro. Digo, eso no lo podemos evitar. Sí podemos evitar las consecuencias de lo que pase. Y esa prevención pasa, primero por lo que decía, mejorar la vegetación en la zona serrana, la vegetación nativa, mejorar el ordenamiento territorial, generar un sistema de alarma. En realidad, un sistema de alarma, por ejemplo, lo usan hasta en Chile, a ver, convengamos, no hay que uno tenga que irse a Japón, que también lo utilizan. Tenés las mediciones de caudal en las cuencas, y esas mediciones pueden disparar automáticamente un mensajito de texto a tu celular diciendo se viene la creciente. Pero hemos visto ciudades inundadas. Sí. ¿Eso se podría haber evitado o no? En la topografía existen tres circunstancias distintas. Una, lo que tenés en sierras, en donde si vos tenés una inundación es intempestiva. Entonces necesitas un sistema de alerta por una inundación intempestiva. Tenés un segundo tipo de inundación, que son las ciudades que están al lado de cursos de agua importantes, por ejemplo Villa María, Belville, que están al lado del río Tercero. En ese caso tenés un tiempo mayor de aviso, no vas a tener, te inundaste y no supiste por qué. Y ahí sí requiere de obras de infraestructura, de orden de barreras, además del ordenamiento, de orden de barreras, digamos, pero tenés más tiempo de previsión. Y después tenés un tercer tipo de escenario, que son aquellos lugares que están en lugares llanos, pero en lugares llanos que son inundables porque han hecho, no sé, una ciudad en una laguna seca. El tercer tipo de caso es el más complicado, porque en realidad sobre ese, complicado en el sentido de poder resolverlo, porque en ese caso, por más que uno diga, bueno, viene el agua de los campos y vos tratás de bombearla afuera y poner una barrera, también te sube el napa. O sea, que viene no solamente de los costados, sino que también te viene de abajo. Entonces, bueno, allí requiere que la población vea puntualmente cómo resuelve eso. Hace varios años se planteó el tema del traslado, por ejemplo, de una población que se llama Pincén, en el sur de Córdoba. Ahora lo de Idiazaba se menciona la posibilidad de trasladar o no. Ahora, también es cierto que si el traslado significa que vos dejas lo que tenías para tener una vivienda social de 40 metros cuadrados